Y quiero compartir con ustedes, amados hermanos, una historia que está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33. El segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Cuando pasé por estos libros, me quedé impactado con la vida de este hombre que se llama Manasés. El rey Manasés, capítulo 33. Y quiero, hermanos, darles un poco del contexto. Los versículos claves que vamos a compartir son los versículos del 10 en adelante, del 10 al 13. Esos son los versículos centrales de la predicación de esta tarde. Pero el contexto de este hombre, hermanos, es de los reyes más malos que han habido en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Primero dice el versículo 1, para que lo entendamos: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Imagínense, 55 años. El siguiente versículo dice: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. El versículo 3 dice que él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó nuevos altares. Hizo imágenes de la diosa abominable llamada Acera, y dice que adoró a todos los ejércitos de los cielos y les rindió culto. Mire usted, hermanos, el 4 dice que edificó. Están conmigo, ¿verdad? Leyendo. Edificó también altares en la casa del Señor, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares sobre el ejército, a todo el ejército de los cielos, en los atrios de la casa de Jehová. Y miren la perversidad, lo peor que hizo: y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos y miraba a los agüeros, a los adivinos, a los brujos, consultaba a los encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Y el 7, mire lo que dice: además de esto, puso una imagen fundida que hizo. ¿A dónde la puso? En la casa de Dios. Qué bárbaro, hermano. ¿Y qué dice el 9? Mire el 9 lo que dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. ¿Qué dice ahí? Para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Mire, hermanos, ya no siga leyendo. Mire la maldad, hasta dónde llegó el rey Manasés. Su papá había sido todo lo contrario, pero él salió perverso
salió abominable, hermano. Hizo lo peor. Y aquí dice claramente que fue peor como rey más que todos los reinos alrededor de él. Toda la perversidad que hizo, la idolatría que hizo, la blasfemia, la profanación del templo. Este hombre le encantaba consultar a los brujos, a los agüeros, a los encantadores, a los adivinos. Le hacía culto a los signos del zodíaco que ahora nosotros conocemos. El horóscopo, hermano, eso es viejo, ya existía, hermanos. Hizo una imagen fundida y la puso en el altar de la casa de Dios. ¿Se imagina usted? Hizo extraviar a toda la nación de Israel. Y Dios estaba lleno de ira contra él. Qué tremendo eso, me asusta, hermanos. Yo estaba pensando en eso. Y de verdad es para preocuparse, hermanos. Porque hasta dónde puede llegar un hombre ávido de poder. Hasta dónde puede perderse un hombre que teniendo todo y aún las promesas y a Dios mismo, perderse y llegar a caer a lo más bajo. Y miren, hermanos, el 10 en adelante: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. ¿Qué dice ahí? Mas ellos no escucharon. Dios habló a Manasés y Dios habló al pueblo y ellos no escucharon. Ellos cerraron sus oídos. Fueron tardos para oír. Se ensoberbecieron. Y el 11 dice: por lo cual. Aquí voy entrando ya en lo que es el tema, hermanos. Por lo cual, si quiere léalo conmigo fuerte. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales prisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, ¿qué dice ahí, hermano? Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y esto es lo que yo quiero, hermanos, destacar con ustedes esta tarde. ¿Hasta dónde caemos? ¿Hasta dónde nosotros podemos llegar a caer? ¿Hasta dónde le vamos a topar la cuerda a esto? Y vamos a cansar a Dios de nuestra indolencia, de nuestro alejamiento, de nuestras abominaciones, de nuestra frialdad, de nuestra indiferencia, de nuestra idolatría, de nuestra dejadez, de nuestra indolencia. A tal grado, hermanos, que Dios, dice la palabra, envió contra ellos los generales del rey de los asirios. Lo aprisionaron con grillos, lo ataron con cadena y lo llevaron a Babilonia. Porque la Biblia dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará.
El que siembra para la carne, ¿qué dice? De la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida y paz. Pero yo quiero, hermanos, que sobredimensionemos ahora sí esta parte, hermanos, en que Manasés oró a Dios y Dios lo escuchó. Clamó a Dios y Dios lo escuchó. La Biblia dice que para esto apareció Jesús, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció Jesucristo, para que en nuestro pecado, para que en nuestra desobediencia, para que en medio de nuestra dejadez, para que en medio de toda nuestra maldad, hermanos, si tan siquiera llegamos a un punto de reconocer que hemos errado y que hemos pecado contra Dios y que le hemos dado la espalda a Dios y que por eso la ira de Dios y la disciplina del Señor ha venido sobre nosotros, no obstante, si nos humillamos delante de la presencia del Señor, el Señor escuchará, el Señor vendrá, el Señor nos dará una segunda oportunidad. Qué bello es esto, hermanos. La Biblia dice: mas luego que fue puesto en angustia, dice, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido de él, pues oyó su oración y lo volvió a Jerusalén, a su reino. Entonces, mire, hasta entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Cuánto necesitamos nosotros, hermanos? ¿Cuánto necesitamos nosotros de recibir de parte de Dios? Hasta que lleguemos a un punto, hermanos, que necesitamos la gracia y la misericordia del Señor. Y Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, no te va a destruir, te va a dar una oportunidad y te va a levantar y te va a restituir y te va a bendecir y te va a levantar, solo si te humillas delante de Dios y clamas a Dios y le pides perdón a Él. Wow. ¿Cómo es entonces que esas cadenas pueden ser rotas? Aleluya. Tenemos en primer lugar que reconocer, hermanos, reconocer nuestra condición. Mas cuando fue puesto en angustia, dice, oiga, así dice, mas cuando fue puesto en angustia. Esta cosa, ay, perdón. Ya ve. Mas cuando fue puesto en angustias. Lamentablemente, hermanos, el corazón humano, escuchen esto, el corazón humano por lo general no reconoce ni acepta su condición de rebelión delante de Dios. Lastimosamente, hermanos, muchos de nosotros, aún siendo cristianos, ¿cómo nos cuesta reconocer nuestra condición de pobres, la condición de menesterosos, la condición de necesitados de Dios? Y vivimos nuestra vida y nuestro cristianismo muy light, muy a la ligera, muy a medias tintas, muy de temporada, como si se puede y se da el tiempo, entonces yo busco a Dios. De lo contrario, vivo mi vida como siempre la he solido vivir, a mi ancha, a mi manera. Pero hay un día de Dios que viene, hermanos. Hay un momento de Dios que viene a nuestras vidas. Las tempestades, las angustias, las pruebas. Por eso es que Dios permite que hayan crisis en medio de los cristianos,
para que vean su condición y sientan la necesidad de humillarnos delante de Dios. Al corazón contrito y humillado, que dice el Señor no lo desprecia, mas aborrece al de corazón soberbio y orgulloso. Hay tanto orgullo en el pueblo de Dios, hermanos. Hay tanta indiferencia en el pueblo de Dios con respecto al Señor, que Dios va a tener que meternos en angustia, en crisis y en prueba, para que entendamos que separados de Él nada podemos hacer, que sin Dios no somos nadie, hermano, pero con Dios lo podemos todo y llegamos a ser alguien. Pueden alabar al Señor. Gracias al Señor. A veces, hermanos, escuchen esto, no es fácil entender el obrar de Dios ni sus métodos, pero todo lo hace por amor a nosotros. El amor del Señor es tan grande, es tan alto, que nuestra mente humana no comprende su obrar, no comprende el obrar del Señor. Y cuando nosotros estamos en prueba, maldecimos a Dios. Cuando estamos en situaciones difíciles, comenzamos a dudar de Dios y comenzamos a quejarnos de Dios. Mas sería bueno que en esos momentos en que te llegó la crisis, nos detengamos a reflexionar un poco de cómo estamos viviendo nuestra vida con relación a Dios. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra consagración delante de Dios? ¿Cómo está nuestro servicio delante de Dios? ¿Somos humildes o somos soberbios? ¿Somos obedientes o desobedientes? ¿Nos importa un cacahuate las cosas del Señor o las cosas de Dios no son relevantes e importantes y nos gozamos? Es cuando nosotros debemos analizar cómo está nuestra vida con Dios y darnos cuenta que lo que nos está pasando no es que Dios nos quiere destruir, es que nos ama tanto que nos quiere hacer volver al camino, nos quiere hacer entender, nos quiere hacer conocer su amor y su gracia. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque el versículo 11 dice claramente que fue Dios quien trajo contra ellos a los generales del ejército. O sea que no fue el diablo, hermano, fue Dios. A veces culpamos al diablo de todo, hermanos. Y a veces ha sido Dios el que te está metiendo disciplina, el que te está metiendo candela, el que te está metiendo fuego, porque quieres llamar la atención, porque eres demasiado duro, eres demasiado rebelde, eres demasiado desobediente. Y como Dios te ama y te quiere y ha derramado su vida y su sangre en la cruz del Calvario, Él va a dar la batalla por ti y va a remover a quien tenga que remover, con tal de hacernos entrar en su camino santo y verdadero. Ay, hermanos, fue Dios quien trajo aquello. Ante la dureza del corazón y sus oídos cerrados, hermano, yo les ruego, les suplico, les pido encarecidamente. Estamos viviendo tiempos difíciles, son los últimos de la historia humana, según lo vemos en la profecía bíblica. Sería bueno, hermano, que nosotros fuésemos seditas delante de Dios. Sería bueno que fuéramos como mantequilla delante del Señor. Sería bueno que buscáramos al Señor mientras puede ser hallado. Sería bueno que le llamemos en tanto que Él está cercano. Sería bueno que dejáramos nuestros caminos impíos y que nos volviéramos al Señor de todo nuestro corazón, y que en vez de ser hombres y mujeres duros de corazón, seamos hombres y mujeres que son fáciles de prender en la presencia de Dios. Aleluya. Mire las angustias por las que tuvo que pasar Manasés, hermanos. La caída de su reino, la pérdida de su familia, la soledad, la pérdida de su patrimonio, la vergüenza de una celda o calabozo, la pérdida de todos sus privilegios. Allí en la situación tan dura donde Manasés se encontraba, entonces ahora sí decidió buscar a Dios. Oye, yo le pido, hermano,
No espere, oiga, no espere. No esperemos un accidente, no esperemos que se queme la casa, no esperemos un despido, no esperemos una enfermedad mortífera, no esperemos nada para volvernos al Señor. Estemos ya en el camino de Dios, que si estando en el camino de Dios nos llega todo eso, el Señor es fiel y justo para librarnos y guardarnos y protegernos sin caída alguna. ¿Están acá conmigo, hermano? Número 2, tenemos que buscar a Dios, hermanos. ¿Están conmigo? Tenemos que buscar al Señor. Manasés oró. ¿Se da cuenta que la oración es buena? Manasés se humilló en la presencia de Dios. Nos dice que Manasés oró a Jehová su Dios. Oiga cómo dice: oró a Jehová su Dios. Es decir, la cárcel fue el lugar de su conversión. La cárcel fue el lugar de su conversión. A veces será la cama de un hospital el lugar de tu conversión. A veces será un accidente, la pérdida de un hijo, la pérdida de un negocio, la pérdida de tu matrimonio, la pérdida de tu salud, la pérdida de un miembro de tu cuerpo, un pie, una mano, qué sé yo. ¿Cómo vas a venir delante del Señor? Yo digo, queridos hermanos, no esperemos llegar a un punto en el que Dios tenga necesidad de esto, sino que seamos humildes y que reconozcamos que Él es nuestro Dios, que lo amaremos, que lo adoraremos, que lo obedeceremos, tengamos o no tengamos. Él será mi Dios. Mi fidelidad y obediencia no depende de cómo yo me sienta o lo que tenga o lo que me haya dado. Yo alabaré al Señor, serviré al Señor, me dé o no me dé, porque yo vivo agradecido, porque Él me salvó, porque Él me perdonó, y lo menos que puedo hacer es servirlo a Él. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora también dice, habla en la presencia del Dios de sus padres. Mire qué interesante, hermanos. Mire qué interesante lo que dice: al Dios de sus padres. Nos recuerda que Manasés entonces no siguió el ejemplo de sus padres. Oiga, póngale atención a esto. No imitó la fe de sus padres, no siguió el Dios de sus padres, hasta que cayó en angustias y fue prisionero al Dios de sus padres. Ya vas otra vez a tu iglesia. Así dicen, ¿verdad? Así no, yo no sé a cuántos les han dicho alguna vez: ya vas otra vez a tu iglesia, vas a adorar a tu Dios. Y se burlan de nosotros. Parece que Manasés, hermanos, le está cayendo palo limpio, hermanos, porque él antes no hizo de Dios su Dios, sino el Dios de sus padres. La religión de mi mamá, así dicen hoy, ¿verdad? Mi mamá, la religión de mi mamá, los evangélicos, los pandereteros, los aleluya, los tembelequeros, los temblorosos. Manasés, hermanos, recibió todo eso. Y lo último que quiero terminar es que en esa condición Manasés también nos enseña algo, hermanos. Es que él reconoció también allí que Dios es misericordioso. Amén, que Dios es misericordioso. Diga conmigo, que Dios es misericordioso. Y que Dios tiene algo planeado para mí, más allá de lo que hasta ahora yo he echado a perder. Toda la vida he echado a perder las cosas.
Dirá alguien, ya voy por el 5º matrimonio. Ya perdí una casa, he perdido 2 casas, he chocado 4 vehículos. Mis hijos no me aman, ni me llaman para el día del padre, el día de la madre. He perdido el respeto. Mis amigos se burlan de mí, no creen en mí. Ni soy sujeto de crédito en los bancos porque siempre he sido mala paga. He sido un mal ciudadano, un mal miembro, un mal hijo. Lo he echado a perder todo. Mi vida es una piltrafa humana. He tocado fondo. Pero quiero decirles en el nombre del Señor que Dios tiene algo planificado para tu vida. El que has tocado fondo no es el final todavía. Recién se puede iniciar una nueva historia, un nuevo capítulo en tu historia. La película final de tu vida todavía no se ha llevado a cabo, porque aparecerá en la escena de tu vida el Dios de la gloria, que es lento en la ira y grande en misericordia. El Señor tendrá misericordia, solo clama a Él, clama a Él. Aleluya. Qué lindo. Me gusta que esa parte de ese versículo le dice, habiendo orado a Dios, fue atendido. ¿Qué le parece? Habiendo orado a Dios, fue atendido. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hace falta ese tipo de oración? ¿Cuántos de nosotros nos hace falta ese, déjeme usar esta palabra, ese nivel de entrega a Dios en la oración? Habiendo orado a Dios, fue atendido. Esa oración, ese clamor desde la angustia, un clamor que lo gestionamos desde la angustia, desde el dolor. ¿Están oyendo? Desde el dolor de haberle fallado a Dios, de haber echado a perder mi familia, mis hijos, de haber herido el corazón de Dios, de haber causado un mal testimonio a mis hijos, a mi familia, a mi iglesia. Una oración desde el arrepentimiento, desde el dolor, desde la tristeza. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Si nosotros sabemos orar a Dios en angustia, en arrepentimiento, en conversión, en dolor y en tristeza, y le decimos al Señor, estoy harto de vivir como vivo, no te siento, he echado a perder todo, pero ahora, Señor, vengo delante de ti y te pido perdón y te pido que restituyas todo aquello que perdí, que el diablo me quitó, lo que sea, como ora usted, el Señor lo levantará. El Señor meterá la mano en su dolor, en su angustia, y lo va a levantar en el nombre del Señor. Qué lindo, hermanos. Por su humillación y su clamor al Señor, el Señor tuvo misericordia. Manasés confió en la compasión divina y Dios oyó su oración. El problema es que nosotros no oramos, hermanos. ¿Oyó esto, hermano? El problema es que nosotros no oramos. No oramos. Nos hemos acostumbrado a que la vida siempre ha sido así, normal. ¿Cómo está su vida? Así normalita, pastor. Cuando alguien me dice, sí, yo vivo una vida normal, pastor, yo interpreto una vida sin son ni tono, como quien dice, estás derrotado, papá. No sabes diferenciar en lo que es de lo que es vivir en victoria, en la bendición de Dios, que vivir en fracaso y en miseria. Para ti todo te da igual. Pero cuando nosotros tenemos hambre de la bendición de Dios, del perdón de Dios, de la restitución de Dios, hermano, esa es otra cosa, hermanos. Usted, mi hermano, nunca debe abandonar su clamor. Nunca debemos abandonar la oración. A su tiempo el Señor va a responder cuando glorifican a Dios.
La Biblia no nos dice cuánto tiempo estuvo ahí Manasés, pero fue lo suficiente para que él decidiera buscar a Dios. Yo no sé cuánto tiempo usted va a pasar en esa angustia, en esa prueba, en esa cama, en esa cárcel, pero si clama a Dios, Dios lo levanta. Si clamamos al Señor, Dios nos va a escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Y lo último es creer en el poder restaurador de Dios. Creer en el poder restaurador de Dios. Creer en el poder restaurador de Dios. Dios me va a levantar. Dice las Escrituras, ese párrafo: Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Qué tremendo, hermano. Que mire, ese es nuestro Dios, David, ese es nuestro Dios. Un decir, hermano, un decir. No, hombre, ese hombre, hermano, ese hombre no la hace. No, hombre, yo como esa jamás me casaría con ella. No, ¿qué va a creer? O viceversa. O diría alguien: no, ¿cómo van a contratar a ese fulano para ese puesto? No, va a llevar a quiebra la empresa. Ni el perro lo quiere. No, ¿qué va a creer? Pero cuando Dios te toca, cuando te rindes a Dios, le clamas a Dios y le crees a Dios que te restaura, Él tocará con su dedo. Él te ungirá con aceite fresco nuevamente. Él te pondrá en ruta nuevamente. Él te restaurará. Él te hará brillar nuevamente. Y el hogar que perdiste, el Señor te lo restaurará. Y el corazón de tus hijos que te odiaban, ese corazón se volverá a ti. Y tu corazón se volverá al de ellos. Y volverás a reír. Y volverás a levantar tus manos. Y volverás a danzar. Y tu boca se llenará de risa nuevamente. Y llegarás al altar del Señor. Y Dios te levantará y te restaurará. Aleluya, porque no solo lo perdonó, también lo sacó de la cárcel. ¿Cuántos dicen aleluya? Le quitó las cadenas y lo llevó de nuevo a Jerusalén. El Señor te volverá a Jerusalén, la ciudad amada de Dios. Aleluya. Y serás parte de los ejércitos que adoran y alaban el nombre del Señor. Y al final, hermanos, mire, me encanta que el Señor, lo que hizo con Manasés, mire lo que dice el 8. Los demás hechos de Manasés. Y dice: y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. He aquí, todo está escrito en las actas de los reyes. Su oración también, y cómo fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó los lugares altos y erigió imágenes de acera, ídolos, antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. ¿Y qué dice? Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Wow, hermanos. Eso era yo, pastor. Era un bueno para nada. No soy la sombra de lo que yo fui, pero Dios en su misericordia me rescató. Y ahí está, y mírelo cómo lo destaca. Todo lo que él hizo. Y porque oró, se humilló y le creyó, fue restaurado nuevamente. Así que yo le animo en el nombre del Señor. Nuestra mediocridad y su mediocridad
puede ser cambiada a la excelencia. Su corazón pusilánime delante de Dios, su medio corazón, puede ser cambiado a un todo corazón apasionado por Dios. Así que, mis hermanos, en el nombre de Jesús, los animo. Nadie daba un centavo por el rey Manasés, abandonado en una celda. Nadie, sí. Nadie creía que aquel reino se levantaría de nuevo. Quizás ni él mismo. Quizás ni él mismo, en sus acusaciones de él mismo en su celda, creía que Dios lo podía levantar. Pero Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es poderoso. Diga, Dios es poderoso. Cuando un corazón va al Señor arrepentido y reconoce que Él es Dios y que solo Dios puede restaurar su vida, entonces Dios hace las debidas reparaciones en nuestras vidas y lo hace por amor a su nombre. Y ahora te pones sentado en una silla, en una iglesia, bien vestido, en tu juicio cabal, aleluya, y adorando al Dios Todopoderoso. Aleluya. Aquello que no servía ahora vale delante de Dios.